Hola mis queridos estudiantes de quinto básico. Hoy les voy a dejar el resumen semanal que estuvimos trabajando durante esta semana del 10 de mayo. Durante esta semana en lenguaje estuvimos hablando de los elementos que conforman al texto narrativo y entre ellos destacamos a los tipos de narrador. El que está en primera persona será el protagonista o la protagonista, que se reconoce con el yo o nosotros. Está dentro de la historia y a él le pasan los acontecimientos. El narrador en tercera persona se referirá a él, a ella, ellas, ellos, él, aquello también puede ser. Y es un personaje que generalmente está observando y sabe mucho en algunas ocasiones de lo que está ocurriendo en la historia. Por un lado, vamos a ver que cada narrador tendrá un grado de conocimiento de los hechos que va narrando. Algunos serán completos e incluso sabrán lo que sienten y piensan los mismos personajes y en otros solamente lo que alcanzan a oír o ver solamente en la historia. El narrador protagonista es el que aparece siempre en primera persona, como por ejemplo, saludé al Capitán Nemo. Yo lo saludé, ¿verdad? Y un narrador testigo es un personaje que es más bien secundario, no aparece como alguien principal, ¿ya? Y puede estar en primera o en tercera, ya que habla de sí mismo o puede hablar de otras personas, como por ejemplo el abuelo del abuelo de mi bisabuelo se llamaba James. ¿Ven? Está hablando de mí, pero al mismo tiempo también de otra persona. Y el narrador omnisciente es el narrador más utilizado dentro de los textos narrativos. No participa en la historia, no es un personaje como tal, pero sí sabe todo lo que está pasando. Escucha, oye, sabe lo que sienten los personajes, lo que está pasando en su interior. Por lo tanto, lo hace ser un narrador muy completo. Por ejemplo, cuando la silueta fue a un punto, el marinero supo que el barco no volvería. Aquí el narrador sabe lo que piensan los personajes. También trabajamos en este ejercicio de qué tipos de narradores son. Cuando salgo a la calle siento que me siguen. Siento. ¿Quién? Yo. Por lo tanto, ya inmediatamente reconocemos a un narrador protagonista en primera persona. Le gusta visitar a su vecina y son como hermanas, pero no sabe que se irá a vivir a otro lado y no volverá a verla. Este narrador sabe más de la cuenta, por lo tanto es un narrador omnisciente. La historia de su familia es un misterio. Yo tenía 6 años cuando vi a los gemelos la primera vez. Solamente está contando de él y de otras personas, pero no sabe muchos datos, por lo tanto es un narrador testigo. También hablamos acerca de la clasificación de los personajes. Encontraremos a un personaje protagonista, antagonista, secundario e incidental, también llamado episódico. El protagonista no siempre será el bueno, para que lo tengan claro. El protagonista también a veces es el malo de la historia y no tiene que ver con eso, sino de que quién se centra en la historia. Y el antagonista será su contrario. Por ejemplo, si el protagonista es Batman, el antagonista podría ser en este caso el Guasón y así al revés también. Si es un secundario, podría ser un ayudante de Batman, por ejemplo, Robin. Y si es incidental, podría ser una persona que rescatan de alguna pelea callejera o algún problema durante la película o la historia de la historieta. Pero solamente es nombrado una vez y no aparece más o no tiene mayor importancia. Practicamos también con este texto. Eran los años 50. A mis 12 años nos vinimos a Santiago con mi madre para que yo pudiera hacer la enseñanza media y nos instalamos en un campamento que estaba en la orilla poniente del barrio Franklin. Recuerdo que una tarde, Miguel, Miguel, grita mi mamita desde la puerta de nuestro humilde hogar. Parece que Lucho Gatica está en la radio minería. Ahí mismo en el peladero dejó botada la pelota de trapo y a la pelota de amigos. Entró corriendo a nuestra única habitación y apego mi oído en la pared de tablas de la casucha vecina. Aquí podemos observar que a mí, o sea, hablamos de la primera persona gramatical, es un personaje protagonista, ¿ya? Y encontramos otros personajes que son como la mamá, secundarios, ¿cierto? Los amigos del barrio y también un cantante, Lucho Gatica, que está cantando en una radio, que también sería un terciario como incidental, que solamente es nombrado, pero no es tan importante. También estuvimos hablando sobre las masas de agua en ciencias naturales. Estuvimos viendo la diferencia entre océanos y lagos.
Los océanos dijimos que son de mayor profundidad y son las masas de aguas más grandes del planeta. Los lagos son acumulaciones de aguas en terrenos hundidos que hacen una fosa, pero no tienen mayor profundidad. Solo en algunas partes del mundo encontramos algunas más profundas, pero por lo general no tienen tanta. La luminosidad en los océanos y lagos tienen una diferencia, ya que los océanos son tan profundos. En la primera capa encontraremos que hay una gran cantidad de luz que viene desde el Sol, lo que habrá una gran biodiversidad de diferentes especies. Pero pasados los 200 metros empezará a haber una oscuridad en donde solo algunos tipos de especies podrán sobrevivir en ella y se adaptan a ese tipo de oscuridad. En cambio, el lago, al ser menos profundo, recibe más rayos de sol y tiene mucha más flora y fauna, mucho más visible para el ser humano, ya que no es tan profundo como el océano. La temperatura de los océanos y de los lagos también varía. Los océanos en general tienen una temperatura entre 10 a 30 grados, dependiendo de la zona climática en que se encuentre. Por ejemplo, Chile rondea los 10 a 20 grados, no más que esos aproximadamente, dependiendo de la zona natural de que se encuentre. Los lagos casi siempre tienen un tipo de temperatura promedio que no cambia mucho, pero sí va a depender de dónde esté ubicado. No es lo mismo un lago que esté cercano, por ejemplo, a los polos, a un lago que esté ubicado en una parte más central. La presión es diferente en los océanos y los lagos. Aquí podemos ver una imagen que pasaría con nuestro cuerpo si nos hundiéramos bajo 1500 metros. La presión que ejerce la sal y la profundidad haría que nuestro cuerpo se empezara como a apretujar, así como a sentir mucho más pesado y traería problemas muy graves de salud. El lago, por otro lado, no es tan difícil sumergirse, no es tan profundo, por lo tanto la presión y ser agua dulce no hará ninguna presión ni ejercerá ninguna fuerza hacia ningún cuerpo. En la parte de historia estuvimos trabajando y viendo qué pasaba con los recursos naturales y el cuidado que se les daba a través del ser humano. Muchas veces no hay un cuidado suficiente y los recursos salen dañados y su biodiversidad también. Por ejemplo, la tala indiscriminada de árboles ha hecho que muchas especies se han ido desapareciendo o han sido dañados. ¿Por qué? Porque no se ha hecho el proceso de la silvicultura. Por lo tanto, también hay que tener mucho cuidado en la forma de renovar los recursos. También hay especies que han sido introducidas de manera ilegal al país y llegan de manera así como oculta dentro de las fronteras, y eso ha cambiado el hábitat de los lugares donde se encuentran. Por ejemplo, nos ocurre con algunas plagas. Por ejemplo, en la zona extremo sur de Chile, en la Tierra del Fuego, encontraremos por ahí los bisones, aves depredadoras que se han convertido en verdaderas plagas, como el jabalí también, que en una época del año también permiten que sean cazados, ya que echan a perder la agricultura y la biodiversidad del lugar. También hay que tener mucho cuidado porque también ocurre lo contrario cuando uno hace una caza indiscriminada de algún ser vivo. Por ejemplo, cuando se sobreexplota algún tipo de recurso, cuando se saca mucho un recurso. Por ejemplo, podríamos ver que la chinchilla, que es un pequeño animal como un tipo roedor, que tiene una piel muy suave, fue cazada demasiado en un periodo, por lo que se prohibió su comercialización y caza, porque es una especie protegida, ya que su cuerpo era usado para abrigos. Lo mismo ocurre con elementos del mar, como seres vivos del mar, como los locos, la merluza, el jurel, que han tenido que estar en momentos de veda, es decir, de prohibición, porque la gente lo ha sacado demasiado y pueden provocar que se extingan. Acá vemos los ejemplos que les decía. Vemos la tala de árboles indiscriminada, el jabalí como una plaga, el loco como un molusco que ha estado en veda, ¿cierto? Y el bisón, que también ha sido introducido como un ser vivo que venía de otro lugar, pero que ha sido cazado y exterminado por su pelaje. Y para finalizar, también trabajamos en estas acciones que perjudicaron al medio ambiente. La tala de árboles, el ensuciar el agua, la contaminación, los incendios forestales. Producen graves daños en el ecosistema, alterando la vida de los seres vivos que viven en ellos y también para el consumo del ser humano. ¿Cómo lo podríamos haber prevenido? Con la educación, con la conciencia y con campañas.
Entonces, recuerda, tú también puedes ser un gran motor para que esto no siga pasando. Es que esté muy bien, estamos hablando. Muchos saludos para ustedes.